Thank you, Sister Thompson. Muchas gracias, hermana Thompson, y muchas gracias por estas hermosas mujeres de la Iglesia. Hermanos y hermanas, mi mensaje de Pascua de Resurrección va dirigido hoy a todos, pero en especial a aquellos que están solos o que se sienten solos, o peor aún, a los que se sienten abandonados. Entre ellos podrían incluir a los que anhelan estar casados, a los que han perdido un cónyuge, a los que han perdido hijos o a los que nunca han sido bendecidos con hijos. En nuestra compasión abrazamos a esposas a quienes los maridos las han abandonado, esposos cuyas esposas las han dejado, e hijos privados de uno de los padres o de ambos. En la amplia circunferencia de este grupo se puede hallar el soldado que está lejos del hogar, el misionero que en las primeras semanas extraña a la familia, o al padre desempleado que teme que su familia perciba el miedo de su mirada. En una palabra, puede incluirnos a todos nosotros en diferentes épocas de nuestras vidas. A todos ellos les hablo de la jornada más solitaria que se haya emprendido y de las interminables bendiciones que ella trajo a la familia humana. Me refiero a la solitaria tarea del Salvador de llevar solo la carga de nuestra salvación. Con toda razón, él diría: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien me sustentase. Como destacó el presidente Uchtdorf, por medio de las Escrituras sabemos que la llegada mesiánica de Jesús a Jerusalén el domingo antes de la Pascua, un día que corresponde directamente a esta misma mañana, fue un gran momento público. Pero el entusiasmo por seguir caminando con él disminuiría rápidamente. Poco después, Jesús fue llevado ante los líderes israelitas de aquella época, primero Anás, el antiguo sumo sacerdote, y luego Caifás, el sumo sacerdote de esos días. En su prisa por juzgarlo, esos hombres y sus concilios declararon su veredicto con rapidez e ira. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?, exclamaron. Es digno de muerte. Después fue llevado ante los gobernantes gentiles del país. Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, lo interrogó una vez, y Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, lo hizo 2 veces, declarando la segunda vez a la multitud: habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno. Entonces, en un acto que fue tan inexcusable como ilógico, Pilato azotó a Jesús y le entregó para ser crucificado. Las manos recién lavadas de Pilato nunca estuvieron más manchadas ni más sucias. Ese rechazo, tanto eclesiástico como político, se volvió más personal cuando los ciudadanos de las calles se volvieron también contra Jesús. Una de las ironías de la historia es que junto con Jesús estaba encarcelado un verdadero blasfemo, un asesino y revolucionario conocido como Barrabás, que en arameo significa Hijo del Padre. Debido a que Pilato podía poner en libertad a un prisionero según el espíritu de la tradición de la Pascua, preguntó al pueblo: ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. De modo que se puso en libertad a un impío hijo del Padre, mientras que el Hijo verdaderamente divino de su Padre Celestial fue condenado a la crucifixión.
Este fue además un tiempo de prueba entre aquellos que conocían a Jesús de manera más personal. El más difícil de entender de este grupo es Judas Iscariote. Sabemos que en el plan divino era necesario que Jesús fuese crucificado, pero es sumamente difícil pensar que uno de sus testigos especiales que se sentó a sus pies, que lo oyó orar, que lo vio sanar y que sintió su contacto, pudiese traicionarlo, a él y a todo lo que representaba, por 30 piezas de plata. Nunca en la historia del mundo se ha comprado tanta infamia con tan poco dinero. No somos nosotros los que hemos de juzgar lo que le espera a Judas, pero Jesús dijo del que lo traicionó: bueno le fuera que ese hombre no haber nacido. Naturalmente había otros entre los creyentes que también tuvieron sus momentos difíciles. Después de la última cena, Jesús dejó a Pedro, a Jacobo y a Juan esperando mientras él se fue solo al jardín de Getsemaní, postrándose sobre su rostro en oración, triste hasta la muerte, dice el registro. Su sudor era como grandes gotas de sangre mientras le suplicaba al Padre que pasara de él esa copa abrumadora y atroz, pero ciertamente no pasaría. Al regresar de aquella angustiosa oración, encontró dormidos a sus 3 discípulos principales, lo que lo indujo a preguntar: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Esto ocurrió 2 veces más, hasta que a la tercera él dice con compasión: dormid ya y descansad. A pesar de que para él no habría descanso. Momentos más tarde, después de que Jesús fue arrestado y juzgado, Pedro, que fue acusado de conocer a Jesús y de ser uno de sus confidentes, niega esa acusación no solo 1 vez, sino 3. No sabemos todo lo que estaba sucediendo, ni tampoco si el Salvador haya dado en privado a sus apóstoles consejo para que se protegieran. Pero sí sabemos que Jesús era consciente de que ni siquiera estos seres tan amados estarían con él hasta el final, de lo cual ya le había advertido a Pedro. Entonces, al cantar el gallo, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y él, saliendo fuera, lloró amargamente. Fue así que por necesidad divina, el círculo de apoyo alrededor de Jesús se hace más y más pequeño, lo que da significado al corto versículo de Mateo que dice: todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pedro permaneció lo suficientemente cerca como para que le reconociera y confrontara. Jesús permaneció al pie de la cruz con la madre de Jesús. Especialmente y como siempre, las benditas mujeres en la vida del Salvador permanecieron tan cerca de él como pudieron, pero básicamente su solitario trayecto de nuevo hacia su Padre siguió sin consuelo ni compañía. Ahora hablo con sumo cuidado, incluso con reverencia, de lo que tal vez haya sido el momento más difícil de todos en ese solitario trayecto hacia la expiación. Me refiero a esos momentos finales para los que Jesús debió haber estado preparado intelectual y físicamente, pero quizás no anticipándolos emocional y espiritualmente.
aquel descenso final a la paralizante desesperación al sentir que Dios lo había desamparado, cuando exclama en suprema soledad: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él había previsto la pérdida del apoyo mortal, pero ciertamente no lo había comprendido. ¿Acaso no había dicho a sus discípulos: He aquí, la hora ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo? Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Con toda la convicción de mi alma, testifico que Él sí complació perfectamente a su Padre, y que un Padre perfecto no desamparó a su Hijo en ese momento. De hecho, mi creencia personal es que durante todo el ministerio terrenal de Cristo, posiblemente el Padre nunca haya estado más cerca de su Hijo que en esos últimos momentos angustiosos de sufrimiento. No obstante, a fin de que el sacrificio supremo de su Hijo fuese igualmente completo como solitario, el Padre retiró brevemente de Jesús el consuelo de su espíritu, el apoyo de su presencia personal. Fue necesario, de hecho, fundamental para la trascendencia de la expiación, que este Hijo perfecto, que nunca había dicho ni hecho nada malo, ni había tocado cosa inmunda, supiese cómo se sentiría el resto de la humanidad cuando cometiera esos pecados. Para que su expiación fuese infinita y eterna, Él tenía que sentir lo que era morir, no solo física, sino espiritualmente. Sentir lo que era el alejamiento del Espíritu Divino, dejándolo irremediablemente y totalmente solo. Pero Jesús perseveró y siguió adelante. Lo bueno en él permitió que la fe triunfara en un estado de completa angustia. La confianza que guiaba su vida le indicaba, a pesar de sus sentimientos, que la compasión divina nunca se ausenta, que Dios es siempre fiel, que Él nunca huye ni nos falla. Cuando se hubo pagado hasta el último centavo, cuando la determinación de Cristo de ser fiel se manifestó de manera tan evidente como absolutamente invencible, entonces, por fin y felizmente, el sufrimiento consumado fue. A pesar de tenerlo todo en su contra y con nadie que lo ayudara o apoyara, Jesús de Nazaret, el Hijo viviente del Dios viviente, restauró la vida física donde la muerte había prevalecido y trajo gloriosa redención espiritual tras horrenda oscuridad y desesperación. Con fe en el Dios que Él sabía que estaba allí, pudo decir triunfante: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos y hermanas,
Uno de los grandes consuelos de esta época de Pascua, de Resurrección, es que debido a que Jesús caminó totalmente solo por el largo y solitario sendero, nosotros no tenemos que hacerlo. Su solitario trayecto nos proporcionó compañía excelente para la corta versión de nuestro sendero. El misericordioso cuidado de nuestro Padre Celestial, la inefable compañía de este amado Hijo, el excelente don del Espíritu Santo, los ángeles del cielo, familiares a ambos lados del velo, profetas y apóstoles, maestros, líderes y amigos, se nos han dado todos estos compañeros y más para nuestro trayecto terrenal a causa de la expiación de Jesucristo y la restauración de su Evangelio. La verdad que se pregonó desde la cima del Calvario es que nunca estaremos solos ni sin ayuda, incluso si a veces pensamos que lo estamos. Ciertamente, el Redentor de todos nosotros dijo: «No os dejaré huérfanos. Mi Padre y yo vendremos a vosotros y moraremos con vosotros». La otra súplica que tengo para esta época de la Pascua, hermanos, es que esas escenas del solitario sacrificio de Cristo, marcados con momentos de negación, abandono y al menos una vez con rotunda traición, nunca sea repetida por nosotros. Él ya caminó solo una vez. Ruego que Él nunca tenga que volver a confrontar el pecado sin nuestra ayuda y socorro. Que nunca vuelva a encontrar solo espectadores indiferentes cuando nos vea a ustedes y a mí a lo largo de la vía dolorosa de Él en nuestros días. A medida que se acerca esta Semana Santa, el jueves de Pascua con su Cordero Pascual, el viernes expiatorio con su cruz, el domingo de resurrección con su sepulcro vacío. Ruego que declaremos que somos plenos discípulos del Señor Jesucristo, no solo en palabra o en la afluencia de tiempos de comodidad, sino en hechos, en valor y en fe, incluso cuando el sendero sea solitario y cuando nuestra cruz sea difícil de llevar. Ruego que en esta semana de Pascua y siempre permanezcamos al lado de Jesucristo en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estemos, aún hasta la muerte. Porque ciertamente así es como Él permaneció a nuestro lado cuando murió por nosotros y cuando tuvo que estar totalmente solo, en el nombre de Jesucristo. Amén.